Hoy te voy a explicar cómo resolver un triángulo rectángulo. Primero, un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un lado recto, un ángulo recto, perdón. Un triángulo tiene tres lados y tiene tres ángulos. Uno de sus ángulos va a ser un ángulo recto. Un ángulo recto es aquel que forma 90 grados. Estos otros dos ángulos son ángulos agudos. A estos lados que forman el ángulo recto se los llama catetos. Esto se llama cateto y este se llama cateto. Y al lado más largo, que es el opuesto a mi ángulo recto, se llama hipotenusa. Esto debes memorizar. Le voy a poner letras. Aquí le voy a llamar A, le voy a llamar B y le voy a llamar C. Entonces este va a ser mi ángulo B, mi ángulo A, mi ángulo C. Si nosotros sumamos los tres ángulos, debe sumarme siempre 180. La suma de los ángulos internos en un triángulo debe darme 180. Si yo sumo A más B más C, debe sumar 180. Primera condición que debo aprender para resolver un triángulo. En este caso un triángulo rectángulo. Pero en nuestro caso vemos que uno de nuestros ángulos ya tiene un valor que es 90 grados, que siempre normalmente va a venir simbolizado con un cuadrito o un cuadrito y su puntito. Entonces lo que debes hacer, puedes reducir esta expresión. Como en este caso el valor de A vale 90, entonces yo puedo decir que B más C vale 90, porque si esto vale 90, entonces los otros dos también tienen que sumar 90 para que entre los tres sumen 180. Es como ponerle 90 acá, pasa a restar al 180 y me da 90, ¿ya? Entonces normalmente puedes ocupar esta expresión, la suma de los tres 180, o simplemente la suma de los dos ángulos agudos que te den 90, que sería mucho más fácil utilizar eso de ahí. Ya, recuerda siempre que te lo van a cambiar de letras, así que no memorices las letras. No siempre va a ser B o C, puede venir acá alfa, beta, puede venir tita, gamma o otras letras que podamos usar, ¿ya? La cosa es que los dos ángulos agudos, que son los diferentes de 90 que va a tener el triángulo rectángulo, esos dos ángulos deben sumar 90 grados. Eso es lo primero que debes aprender. Lo segundo, debes aprenderte el teorema de Pitágoras. A esto que hemos visto anteriormente se le llama suma de ángulos internos. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa de un triángulo al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. En nuestro caso voy a volver a escribir el triángulo, pero le voy a poner letras. Si aquí viene A, normalmente siempre te van a poner la misma letra con minúsculas. Si aquí le pusimos B, aquí va a venir B minúscula. Si aquí dice C, va a venir C minúscula. Entonces normalmente para facilitar el aprendizaje lo usan siempre de esta forma: A mayúscula para ángulo y su lado opuesto con minúscula. Si es C, C es B y B. Entonces, en nuestro caso habíamos visto que esto es la hipotenusa, el lado más largo, que vendría a ser el lado A, y los catetos vendrían a ser B y C. Te vuelvo a repetir que no memorices las letras, sino la forma como sacarlo. La hipotenusa, el lado más largo, y los catetos al otro lado. Estos vendrían a ser los catetos, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahorita vamos a ver cuál es el opuesto, cuál es el adyacente, dependiendo del ángulo con el que estés trabajando. Entonces va a ser igual, repito, el teorema de Pitágoras: la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos elevado al cuadrado. En mi caso vendría a ser así mi fórmula, porque yo le puse a la hipotenusa la letra A. Si yo le pongo aquí otra letra, supongamos que yo tuviera así un triángulo, yo le pongo acá PQR, mi hipotenusa vendría a ser P, sería P al cuadrado, y mis catetos vendría a ser Q y R. El orden que lo vayas a sumar los catetos no altera, porque es una suma, la suma es conmutativa, ¿ya? Segunda cosa que debes saber. Otra cosa que debes aprender como número 3, las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas
son 6, que es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Debes primeramente memorizarte el valor de cada función trigonométrica. Por ejemplo, seno es igual a cateto opuesto, lo voy a anotar acá, cateto opuesto, abreviado, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente, lo estoy abreviando, sobre hipotenusa. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Puedes memorizar estos tres. Y cotangente es lo inverso de tangente, es decir, arriba va a venir cateto adyacente y abajo va a venir cateto opuesto. Secante es lo inverso de coseno, es decir, arriba va a venir hipotenusa y abajo cateto adyacente. Y cosecante es lo inverso de seno, así que arriba va a venir hipotenusa y abajo va a venir cateto opuesto. Normalmente lo más común es usar estas tres funciones trigonométricas, seno, coseno o tangente, son las que más usamos en triángulo o rectángulo, para la resolución de triángulos o rectángulos, por el hecho de que en las calculadoras científicas normalmente vienen estas tres funciones, seno, coseno y tangente. Eso no quiere decir que no podamos usar las otras, simplemente por cuestiones prácticas ocupamos esas tres, ¿ya? Entonces debes memorizar